Amados hermanos, tenemos esta oportunidad tan grata de estudiar la palabra de nuestro Dios. En una mañana más nos acercamos ya poco a poco a estudiar enseres que son parte del lugar santo. Ya de hecho estábamos comenzando en esta semana y en esta ocasión, hermanos, estudiando primeramente el lugar santo en el sábado anterior, tenemos la oportunidad de ver esta escuela sabática que es la mesa y los panes de la proposición, hermanos. Tenemos una lectura bíblica que me gustaría que pudiéramos tener juntos, que pudiéramos examinar. Es un excelente preámbulo para que podamos entender muy buena parte de lo que significaban las medidas, las características que tenía esta mesa y también, por supuesto, algunos de los ritos que estaban asociados a esta mesa y, por supuesto, el alimento que se ponía, que eran los panes de la proposición. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, amados hermanos, en el libro de Éxodo, en su capítulo 25, para que podamos también comenzar con este preámbulo. Éxodo capítulo 25, vamos a dar lectura a estos 7 versículos, del versículo 23, hermanos, hasta el versículo número 30. Si nos encontramos ahí, vamos a dar lectura a una sola voz. Dice así: harás asimismo una mesa de madera de sitim, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro puro, y le has de hacer una cornisa de oro alrededor. Hacerle has también una moldura alrededor, del ancho de 1 mano, a la cual moldura harás una cornisa de oro en circunferencia. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás a las 4 esquinas que corresponden a sus 4 pies. Los anillos estarán antes de la moldura, por lugares de las varas, para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de sitim, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertas, y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Amados hermanos, tengan la bondad de sentarse. Tenemos el preámbulo perfecto. Éxodo 25, 23 al 30 nos dan características esenciales de la mesa y de los panes de la proposición. Por supuesto, hermanos, hemos estudiado a lo largo de estas escuelas sabáticas que más allá de todos los simbolismos, o más allá más bien de la situación física que estamos leyendo, pues medidas, 1 codo, medio codo, codo y medio. Todas estas medidas, la parte de los materiales que era madera de sitim y por supuesto lo que era funcional en ese entonces, que eran por ejemplo los anillos necesarios para transportarla de una manera pues ceremonial, hermanos, tenía que hacerse de una manera específica a través de varas, también leíamos aquí. Y entonces había todo esto, hermanos, un trasfondo, dice el escritor de los Hebreos, que al final era una sombra de estos bienes que íbamos a tener en estos momentos. La idea, hermanos, y me gustaría que tuviéramos siempre en cuenta estas preguntas clave o sobre todo el objetivo, lo que nos vamos a plantear en esta mañana, que podamos continuar estudiando este enser, en particular este mueble, y que podamos sobre todo proyectarlo en el bien espiritual, en la presencia de nuestro Dios, y entender por qué se utilizaba, cuál era el rito asociado en ese momento y cómo hemos de responder nosotros en nuestros días a todo esto que Dios estaba enseñando al pueblo de Israel. Sabemos que en ese momento eran los sacerdotes, por supuesto como ejemplo a toda la congregación, a todo el pueblo que era enorme y que al final iban a ser un ejemplo, hermanos, que iban a reflejar un pueblo santo. Entonces vamos a leer lo que dice nuestro objetivo de esta mañana, hermanos, para que tengamos en cuenta también lo que nos está ofreciendo. Dice así el objetivo: meditar sobre la importancia de este pan de la proposición, que simboliza a nuestro Señor Jesucristo, sin olvidar que la bendición y la misericordia de Dios se muestran diariamente al proporcionarnos el alimento material y el espiritual, hermanos. Entonces tenemos 2 grandes objetivos. Primeramente, entender el simbolismo de los panes de la proposición. Ya nos están dando aquí el adelanto, por supuesto, que simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que a pesar de ello, hermanos, y lo dice de esta manera, sin olvidar, es decir, contrasta un poco con lo que podría ser el primer simbolismo, porque a veces hemos escuchado de otros pensamientos
que dicen que al venir Cristo, pues ya no hay más que hacer y se queda abolida, enclavada la ley, y realmente tenemos una gracia que se extiende a antes y después de nuestra creencia, y realmente entendemos, hermanos, que no es así, que tenemos que continuar siempre con las buenas obras, y que sobre todo en el momento en el que creemos en Cristo es un compromiso que nos va a llevar justamente a no pecar, a no errar en el blanco y en no errar en obedecer a nuestro Dios. Entonces, por eso contraste dice, sin olvidar que esto es la provisión de nuestro Dios, es la bendición y la misericordia de Dios que se muestran, hermanos, de manera continua, dice diariamente, al proporcionarnos el alimento material y espiritual, íntimamente relacionado también con el simbolismo de los panes, que hoy en día también entendemos que este alimento espiritual es del que nos alimentamos a través de la palabra del Todopoderoso. Entonces tenemos este objetivo, hermanos. Me gustaría que pudiéramos tomarlo en cuenta, cómo Cristo puede ser este alimento vivo, y lo vamos a ver un poco más adelante, que nos da un camino constante, dice diariamente. Yo quisiera que lo viéramos de manera constante, por el cual transitar a través del ejemplo, que hacemos esto delante de nuestro Dios, como lo vamos a estudiar, proposición, de dónde viene la palabra, cómo es que entendemos que se hace delante de Dios y cómo lo hacían los sacerdotes en ese entonces, y también entender pues la situación que era continuo. A pesar de que se quitaban solamente una vez a la semana, estos panes estaban durante todo ese tiempo en la mesa, y entender también que en su momento se entendía como la provisión, este sustento de Dios, y que a la fecha entendemos a la vez que esta bendición sigue estando en nuestras vidas, tanto materialmente como espiritualmente. Veíamos, hermanos, asimismo en la lectura bíblica algunos elementos. Me gustaría que volviéramos solamente para que podamos tener claro pues las medidas, algunas de las características que tenía esta mesa. Dice Éxodo 25, igual me gustaría si mis hermanos en cabina me pudieran apoyar con la primera diapositiva del material que tenemos para compartir en esta mañana, y veamos justamente lo que nos está proponiendo. Todavía recordamos, hermanos, que era la madera de Sittim, acacia, ¿verdad? Decíamos que era la madera de acacia, es una madera hermosa. De hecho, creo que nuestro primer párrafo también da un poco de ampliación al respecto. El codo, hermanos, nos acordamos más o menos de la equivalencia que teníamos, me parece que en las primeras escuelas, ¿no? Justamente decíamos que era una medida entre 44 y 45, dice la nota al pie de la primera escuela, que son valor de 44 centímetros para este codo. Entonces, si leemos, hermanos, Éxodo 25, en su versículo 23, dice primeramente que la mesa en sí misma, el material, el núcleo, era acacia o sittim, y su longitud, decía primeramente, que es la parte larga que estamos viendo ahí en pantalla, dice aquí su longitud será de 2 codos, hermanos. Entonces aquí ponemos la equivalencia, que son 2 codos, viendo el codo aproximadamente de 44 centímetros o 0.44 metros, tenemos esta medida de 88 metros. Es igual una medida aproximada, hermanos. Dice más adelante que un codo su anchura, que es la parte delgada de la mesa, también vemos que un codo es directamente 0.44 metros, y dice, hermanos, un poco más adelante que su altura codo y medio. Entonces también tenemos algo aproximado de 0.66 metros, ¿no? Entonces desde ahí nos estamos dando una pequeña idea. Tratemos de llevarlo a una mesa más o menos que podamos quizás tener en el hogar, incluso aquí en la casa de Dios, para que veamos un poco sobre cómo era la mesa. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, era una mesa pues pequeña, ¿no? Realmente alguien podría imaginarse que era una mesa enorme o que podía cubrir todo. La verdad, era una mesa relativamente pequeña, ¿no? No solamente en sus medidas, digamos, en lo que podía uno poner encima, sino también en su altura. Era una mesa relativamente pequeña, y nosotros, si vemos, también los invito, por supuesto, a que si buscan un poco más a detalle, vean cómo hay algunas ilustraciones, ¿no? Y se muestra al sacerdote que se trata de representar, y pues generalmente, incluso en una altura pequeña, uno tiene que inclinarse para poder alcanzar ese tipo de mesas por su altura, hermanos. Entonces es importante también que lo tengamos en cuenta, como era un enser pequeño. Los materiales, veíamos que es disculpe, hermanos, es acacia, y también se cubre de oro. Entonces, ¿era importante esto, hermanos? Claro que sí, porque todos los materiales tenían esta naturaleza, particularmente en el lugar santo, vemos que tienen la naturaleza de ser de oro. Esta no era de oro directamente el núcleo, pero se cubrió completamente de oro, lo dice el versículo 24, dice que se cubrirá de oro puro, y también se hace una cornisa. Si vemos una vez más la ilustración,
Esto puede ser un poco más confuso por el vocabulario, pero la cornisa es, pues justamente ahí se señala, digo, también esto es una representación, hay quien lo pone un poco más ancho, o un poco más salido por el hecho de que se menciona cornisa, ¿no? A veces se da por hecho que tiene que sobresalir. Entonces tiene esta parte de la cornisa y menciona que en el versículo 24, cornisa de oro alrededor, y el 25 nos menciona que aparte de la cornisa, también se hacía una moldura, hermanos. Aquí más adelante arriba se pone esta representación de la moldura, dice que se pone alrededor, y esta sí da un ancho, dice que es un ancho de aproximadamente una mano, hermanos. Y también esto es una medida un poco complicada, hay distintas aproximaciones, tenemos distintas aproximaciones desde, hay quien dice que son 7.4 centímetros, hay quien lo señala dependiendo de qué parte a qué parte de la mano, hay quien dice es del dedo índice, del dedo pulgar al dedo meñique, ¿no? Hay quien dice que puede ser medidas diferentes, hermano. Entonces es un poco más complicado, pero bueno, entendemos que es algo más o menos de ese grosor, ¿no? Esa es la moldura que se hace, y dice que se hace una cornisa de oro en circunferencia, o sea que rodeaba propiamente la mesa de los panes, hermanos. ¿Qué más nos dice? Dice adelante que tenía 4 anillos de oro, los vemos ahí también se señalan, se ponían un poco, lo menciona, anillos de oro, los cuales se pondrán a las 4 esquinas que corresponden a sus 4 pies. Dice que estarán antes de la moldura, entonces se ponen antes en el sentido de desde la pata, desde abajo, un poco antes de llegar a la moldura, y con eso se tiene también estos anillos para cargarla. Dice algo importantísimo, hermanos, y que a veces pasamos por alto, que ciertamente no hay demasiada información en la Escritura, pero dice el 29 que también se hacen junto con esta mesa, se hacen platos, se hacen cucharas, se hacen cubiertas y se hacen tazones, hermanos. Dice su objetivo, que es para libar, dice con que se libará, y también son de oro fino. A lo largo de Levítico, de Éxodo, de Deuteronomio, no se deja ver el propósito exacto, claro, en el que se usen así tal cual dice el tazón, en este caso las cucharas. No hay información suficiente, pero sí es importante que entendamos que había un propósito, hermanos, y que también era importante que eran de oro fino. Al final de esta lectura dice que se ponía el pan de la proposición delante de Dios. Esto es clave, hermanos, se ponía delante de nuestro Dios continuamente. Tenemos un par de comentarios, hermanos, no sé si tenemos por aquí el micrófono. Mi hermano Israel había levantado la mano, y también mi hermana Margarita, para que puedan participar. Sí, hermanos, únicamente para comentarles, actualmente en el Museo del Templo ya se encuentran todos los elementos que estaban en el templo ya hechos. Alguien en Israel se dio a la tarea de hacer todo lo que hemos estado estudiando aquí, ya existe, lo pueden ver. La mesa de la preposición es una mesa que nosotros pensamos, como usted lo dijo, que es una mesa. No, resulta que es hacia arriba, sí tiene varios compartimientos. Y ese pan se ponía, y el pan de la semana pasada se retiraba y se ponía otro, y ese pan se lo comían los sacerdotes, y curiosamente estaba igual de fresco como cuando lo habían puesto. Entonces actualmente esa mesa existe. Claro, la hicieron basados en lo que está escrito aquí, pero es muy interesante ver que ya todo lo que hemos aquí estudiado ya está hecho, inclusive algunos dicen que están preparando eso para el tercer templo, ¿verdad? Así lo comunican los que hacen el recorrido en el museo, y es muy interesante ver esa mesa que es de oro, realmente es de oro, es de madera pues, pero está forrada de oro, y la verdad es un trabajo de hermosa hechura, porque llama mucho la atención esa mesa. Imagínense el sabor que deberían de tener esos panes. ¿En qué museo decía, hermano? En el Museo del Templo de Jerusalén. ¿Templo? Está en Jerusalén, entonces. Sí. Okay. Pues sí, hermanos, pues a veces es importante, a veces uno no tiene quizás la oportunidad, pero hay videos, ¿no? También nos platicaban que hay videos de personas que han ido allá a Jerusalén y han tenido esa oportunidad, y si quizás no vamos a Jerusalén directamente, el video es muy claro, ¿no? Se toman ese momento para acercar a los muebles, pues es una oportunidad también de ver, gracias a Dios, a la tecnología también tenemos esta
pues ya se puede ver más nítido, tenemos una visión un poco más clara y definitivamente nos apoya para entender más o menos cómo eran estas medidas. Mi hermana Margarita también tenía una participación. Adelante. Bueno, yo aquí pues quería yo pues entender un poquito más acerca de la mesa de los panes de la proposición y encontré aquí en Nehemías, bueno, para mí fue creo que más entendible pues, que siempre estaba la presencia de Dios y siempre estaba en esa mesa esos panes, eso quiero entender, en cada ofrenda que se le hacía a Dios o cualquier servicio, siempre estaban esos panes con esa mesa. Creo, no sé si esté yo bien, me corrige usted. Dice Nehemías 33:15. Esta es una versión de la pesita, pero pues, digo 15:33, 10:33, perdón. 10:33 de Nehemías. 10:33. Para el pan de la presencia, la ofrenda continua, el holocausto continuo de los días de reposo, de las lunas nuevas y de las fiestas solemnes, las cosas consagradas, las ofrendas para hacer expiación por los pecados de Israel y para toda la obra del templo de nuestro Dios. Aquí veo, bueno, aquí entiendo, hermano, que pues siempre estaba esa presencia para todo y para ese perdón, y ahí ya como que ya veo un poquito más entendible lo de Jesucristo, porque al principio no lo comprendía, que pues esos panes que tienen que ver. Pero ya al leer esto, pues ya me aclara que eso pues es lo que entendemos del perdón de pecados. Sí. Y le quería yo comentar acerca de las medidas aquí, porque dice que hay dos tipos de medidas del palmo. Dice que el palmo del pulgar pequeño aproximadamente son 22.5 centímetros, pero hay un palmo menor al ancho de la mano, o sea, es un palmo de mano y tiene aproximadamente 7.5 centímetros. Y el codo dice que es de la punta de los dedos, aproximadamente son 45. Se mide, o sea, natural en nuestra mano. Y eso creo que se entiende un poquitito más cómo iba el ancho, el grosor, la altura. Lo entendemos, bueno, para mí, sí, lo sí, entiendo un poco mejor y quería yo comentar. Un poco más pragmático. Gracias, sí. Hermana Margarita. Mi hermano Andrés también tenía una participación. Bueno, más bien, como yo creo que tú lo vas a hacer más adelante, ¿por qué se llaman así? Los panes de la proposición, como decía Margarita, ya en Nehemías, ya tiene un poco más de información, era la propuesta de Dios por la remisión de esos 12 tribus, por eso eran 12 panes. Cada pan representaba una tribu, y esa era precisamente, que decía, es pan sagrado, porque ahí iba representado cada tribu, para que Dios pudiera tener a cabo esa reconciliación, como todo lo que se hiciera para ello, todos realmente los sacrificios que hemos escuchado de culpa, de suerte, de todo tipo, era en esa ofrenda de reconciliación. Por ello es que eran 12 panes, ¿por qué? Porque cada uno les representaba a cada tribu, y por ello es que era pan sagrado. De ahí que era muy importante que tengamos, porque llamaba proposición, era la propuesta por cada tribu. Gracias, hermano Andrés. Justo vamos a concluir justamente con esta parte que veíamos en Éxodo. Ya vimos sus medidas, vimos más o menos una idea de cómo era la mesa, y es importante que más allá del enser en sí mismo, de lo material, entendamos primeramente en ese entonces cuál era su propósito, y era que se ponían justamente estos panes de la proposición. Era su único propósito, hermanos, porque era un parte del mueble, y enfrente de ella se ponían los panes, se ponía incienso, y lo vamos a estudiar más adelante, pero es parte quizás también del aprendizaje que vamos a llevar. Vamos a pasar ahora sí, hermanos, al versículo para memorizar. Está en Hebreos 12:15. Perdón, hermano, me estoy yendo. Es Primera de Samuel. Primera de Samuel 21:6. Pues es un texto un poco más largo que los que hemos tenido anteriormente, hermanos, y habla de una instancia particular de la vida del rey David. Entonces, hermanos, vamos a hacerlo como lo hemos hecho hasta este momento. Primeramente, mis hermanos que están en mi parte derecha, en la parte de abajo, mi parte izquierda, parte de abajo también, y pasamos después con mis hermanos en la parte de arriba. Comenzamos entonces. Gracias. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan más que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová
para poner panes calientes el día que los otros fueron quitados. Primera de Samuel 21:6. Amén. Amén. Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales fueron quitados para que se pusiese panes calientes para cuando los otros fueren quitados. Primera de Samuel 21:6. Amén. Amén. Así el sacerdote le dio los panes, el pan sagrado, porque ahí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fuesen quitados. Primer libro de Samuel 21:6. Amén. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales fueron quitados de delante de Jehová, para que se pusiesen los panes calientes el día que los otros fueron quitados. Primer libro de Samuel 21:6. Amén. Amén. Así que el sacerdote dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los dos fueron quitados. Primer libro de Samuel 21:6. Amén. Amén. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová, para que pusiesen panes calientes el día que fueron quitados. Primer libro de Samuel 21:6. Amén. Amén. Tenemos a mis hermanos de la parte derecha. Vamos a pasar a la parte izquierda. Gracias. Así el sacerdote dio el pan sagrado, porque no había allí otro pan más que los panes de la proposición, los cuales fueron quitados delante del Eterno, para poner panes calientes el día anterior que fuesen quitados. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 6. Amén. Amén. Así el sacerdote le dio el pan sagrado. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová, para que pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Primera de Samuel 21:6. Amén. Amén. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque no había ahí otro pan más que los panes de la proposición, los cuales fueron quitados de la presencia de Jehová, para que pusieran panes calientes el día que los otros panes fueron quitados. Primero de Samuel 21:6. Amén. Amén. Son todos mis hermanos de la parte de abajo. Ay, creo que me falta una hermana, perdón. Falta una hermana, no la... De hecho, faltan dos. Ahorita se acercan con usted, hermana. Así el sacerdote le dio los panes sagrados, porque ahí no había otro pan más que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová, para que se pusiesen los panes calientes el día que los otros fueran quitados. Primera de Samuel 21:6. Amén. Amén. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, de los cuales habían sido quitados delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Primera de Samuel 21:6. Amén. Amén. Me parece que son todos mis hermanos en la parte de abajo. Ya se dirige mi hermano Yair también a la parte de arriba.
Así el sacerdote le dio los panes sagrados, porque no había otro pan allí que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Primera de Samuel 21:6. Amén. Amén. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales fueron quitados delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Primera de Samuel 21:6. Amén. Amén. Así el sacerdote le dio los panes sagrados, porque ahí no había otros panes que los panes de la proposición, los cuales fueron quitados delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueran quitados. Primera de Samuel 21:6. Amén. Amén. Me parece que ya son todos también mis hermanos. En la parte de arriba, primeramente Dios bendiga este esfuerzo que hicieron para memorizar, comprender el contexto, comprender la escritura que se nos propone en Primera de Samuel 21:6, hermanos. ¿Cuál es el contexto del relato, hermanos? ¿Se acuerdan de la historia? Al rey David. Huye de Saúl. Sí, David está huyendo de Saúl y le dan estos panes, dice el versículo, ¿no? Es justamente el contexto, ¿no? Que se encontraba huyendo de Saúl, llega en el versículo 1 de este mismo capítulo, pues dice que llega a una ciudad que se llama Nob y el sacerdote se llama Ahimelech. Y bueno, hermanos, conocemos entonces la historia perfectamente, que hay una excepción. ¿Por qué lo decimos así? Pues vamos a estudiar y quizás lo tenemos ya en cuenta, que estos panes no eran realmente permitidos para otra familia, ni siquiera otra tribu, otra familia que no fuera del linaje de Aarón. Tenía que ser un sacerdote forzosamente y por ende, pues estaban realmente incurriendo en una situación incorrecta. Es importante que lo tomemos en cuenta por dos razones. Primero, porque consideramos que es una excepción, estaban en una situación totalmente de emergencia, huyendo. El sacerdote también de alguna manera hace esta concesión, porque David pues sí le tiene que decir algo incorrecto, algo diferente, y es que estaba en una clase de encomienda para el rey, y pues no lo tenían que saber otras personas, ¿no? Entonces, es un contexto muy particular, hermanos. Como siempre en la Escritura encontramos este tipo de instancias, y al final es importante, creo que quedarnos con dos cosas de este versículo, que nos aclara justamente lo que vamos a ver y a detallar, cómo era que estos panes se quitaban y se dejaban otros panes, evidentemente para pues los sacerdotes. Entonces aquí lo que se puede suponer es que era un día sábado, o que pues estos panes no se habían comido todavía de la vez que los habían quitado en el sábado, en el día en que los quitaron. Quizás por la cantidad, vamos a ver un poquito de detalle también, más o menos como cuánto pan era el que estaban comiendo. Y también importante, ¿no?, que siempre estos versículos que hablan de los panes de la proposición utilizan palabras como delante, utilizan palabras para mencionar lo que representaban delante de nuestro Dios. Entonces eso es importante de nuestro versículo para memorizar. Pasemos al material exegético, hermanos. Vamos a leer el primer párrafo. ¿Hay algún hermano o hermana de la congregación que nos guste apoyar? Mi hermana Adelina, por favor. La mesa de los panes de la proposición sería colocada en el lugar santo, al lado norte, es decir, al lado derecho de la entrada. Estaba hecha de madera de sitim y tenía 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. Estaba cubierta de oro puro y tenía una cornisa alrededor y también una moldura de ancho de 1 mano. En cada esquina se le colocó un anillo de oro de fundición para que en ello se meterían las varas con las cuales se transportaría. Estas varas también fueron hechas de madera de sitim y también las cubrieron de oro. Como complemento, Dios mandó fabricar vasos que estarían sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones. Todos estos utensilios fueron también de oro. Gracias, hermana Adelina, por esta lectura. Nos da un poquito más de detalles. A ver, hermanos, ¿dónde estaba posicionada entonces esta mesa?
en el norte, y dice en particular del lugar santo. Vamos a ver el siguiente diagrama que tenemos solamente para aclararlo. Es algo que ya hemos visto, pero que tomamos en cuenta aquí. Esta ilustración en particular que se nos propone, es importante verla de manera correcta, ¿no? Porque si estamos hablando del norte, la entrada dice que el santuario, ¿de qué lado estaba, hermanos? Del oriente, ¿no? Dice que la entrada del santuario estaba del oriente. Entonces, si uno entraba ahí, ¿dónde sería el lado norte, por así decirlo, cuando uno entra al santuario? Sería su lado derecho, ¿no? Exactamente, uno va entrando así, del lado oriente. Aquí ponemos justamente los puntos cardinales. Entonces tenemos la mesa del lado norte, que es básicamente el lado derecho, ahora sí que viendo el templo hacia el lugar santísimo. Entonces esta era la posición exacta, se nos detalla cosas que ya habíamos estudiado, que ya vimos hace unos momentos, su construcción, la cornisa, la moldura, el ancho, los anillos, las varas, hermanos, no lo hemos visto. Si vimos en los versículos que ahorita estábamos leyendo, no menciona las varas, sí se dice que se iban a cargar con los anillos, pero vamos a indagar un poquito más adelante acerca de cómo estaban las varas. Aquí mismo se nos da la nota al pie de página sobre la madera de Sittim, que ya lo estudiamos, que es un árbol también de una familia en particular, que era abundante en Egipto. De hecho se llamaba de Sittim por el lugar más que por la madera en sí misma, y pues se utilizó básicamente en muchos de los enseres del tabernáculo. Esto ya indagamos al principio, hermanos, entonces vamos a pasar al párrafo número 2, vamos a pasar a párrafos número 2 y 3, hermanos, que están íntimamente relacionados. Mi hermana Gloria levantó la mano, vamos a pasarle el micrófono para que nos pueda apoyar con estos párrafos. Dice, sobre la mesa habrían 12 panes hechos de flor de harina y llamados los panes de la proposición, pan sagrado o pan de Dios. Estaban colocados en 2 columnas de 6 y sobre ellos se colocaba incienso, que era como perfume en ofrenda encendida a Jehová, según Levítico 24, 5 y 7. El historiador judío Flavio Josefo dice que este pan era sin levadura. Cada sábado los panes eran retirados y se les reemplazaba por otros que estuvieran frescos. Y nuestro Dios dio la orden de que los sacerdotes tendrían que comerlos dentro del santuario, según Levítico 24, 8 y 9. Amén. Gracias, hermana Gloria. Hermanos, llegamos a esta parte medular, que es el rito, los panes de la proposición. Vamos, hermanos, definitivamente a Levítico 24 para leerlo, vamos a desglosarlo, vamos a entender cómo era este rito de los panes de la proposición, del incienso, las ordenanzas con respecto a quienes debían de comerlo. Levítico capítulo 24. Y vamos a irlo pues ahora sí que desenvolviendo poco a poco, hermanos. Dice el versículo número 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas. Entonces empezamos, hermanos, con esta parte. Tenían que prepararse tortas. Dice tortas, hermanos, entendemos que son pues una clase de pan, ¿no? Por la traducción, una clase de pan que menciona la flor de harina, hermanos. ¿Ustedes conocen qué es la flor de harina? ¿O a qué se le suele llamar en la escritura la flor de harina? Justamente, y creo que a la actualidad, ¿no? Incluso vemos en ciertos incluso programas o recetas que se habla de la flor de harina como una harina particularmente pues refinada, no es una harina común que suele ser mucho más densa, algunos quizás que hayan interactuado con ella. Estas harinas comunes pues sirven para otras cosas, pero son densas y la harina parece casi un polvo, ¿no? De la que es flor de harina. Si vemos justamente esto viene en el vocablo hebreo que se llama solet. Está en el diccionario de Strong, es la letra H5560, y justamente se traduce como harina fina, ¿no? Es justamente la traducción. Entonces es importante tomar en cuenta cómo Dios mandaba que estos panes no estuvieran hechos con la misma harina, al igual que vamos a ver más adelante el incienso, el perfume, no era cualquier perfume, no era cualquier incienso, era lo mismo con los panes, hermanos. Tenía que hacerse una harina que tuviera una calidad alta, que fuera especial para nuestro Dios. Entonces dice que se hacen estas 12 tortas y todas ellas iban a ser de flor de harina. ¿Qué más nos dice, hermanos? Nos dice también la cantidad. Dice que se iban a hacer 2 décimas, hermanos. 2 décimas
¿De qué? Eso es importante también. Vamos a ver lo que dice Éxodo 29:40, hermanos. Ciertamente aquí no se nos dice explícitamente, y de hecho pues no lo vamos a encontrar. También en la versión hebrea dice 2 décimas, no se dice explícitamente de qué, pero era algo común, y lo vamos a ver en distintos pasajes a lo largo de Éxodo y de Levítico, que era algo común que se tratara de una medida que se conoce como efa. Éxodo 29, dice el versículo 40, aquí dice justamente, y de nuevo se ocupaban generalmente décimas, una décima parte. Además, una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite molido, y la libación será la cuarta parte de un hin de vino con cada cordero. Entonces, aunque no lo dice explícitamente, lo más probable, y generalmente otras traducciones, comentaristas suelen decir eso, ¿no? Que se trata de las 2 décimas, igual de esta medida que se trata de un efa. El efa, hermanos, también una medida antigua, complicada a veces, sobre todo de calcular, hablando de los terrenos en los que se puede haber utilizado, Mesopotamia, Babilonia, etcétera, y generalmente la bíblica, en algunas concordancias lo pueden encontrar como un aproximado de 18 litros, que es lo que se suele dar la efa completa, ¿no? Si ustedes imaginan más o menos 18 litros, digo, por poner un ejemplo quizás cotidiano, los garrafones que compramos, ¿no? A veces en los hogares son de 20 litros, porque los litros pues son una cantidad de volumen más que de masa. Entonces, pues si era algo grande un efa, y como era grande, lo que se hacía es que se dividía, ¿no? Entonces aquí, en lugar de un efa completo, ahí se va a hacer como si tuvieras esa cantidad, pero 2 décimas, nada más 2 décimas vas a poner. Entonces, les quisiera leer, de hecho, lo que dice una traducción que es la Dios habla hoy, que ya directamente ellos le ponen una asociación de masa. Dicen que aproximadamente era de 4,5 kilos cada una de estas tortas. Dice así Levítico 24:5 en la versión Dios habla hoy: toma de la mejor harina, hablando justamente que decíamos de la flor de harina, aquí lo traduce como la mejor harina, y cuece 12 tortas de 4,5 kilos cada una. Entonces, es un aproximado, hermanos. Yo creo que es parte de lo que podemos entender. Sí, ¿por qué lo comento? Veíamos en el relato que con David, que pues se supone, o muchas veces se hace la suposición de que era sábado. Sin embargo, cuando se quita este pan, viendo que era cada torta de 4,5 kilos, hermanos, de nuevo, tratar de hacer esta imagen mental, pues era como un pan pues grande, ¿no, hermanos? Yo creo que era un pan grande, y pues comerlo, ¿no? Comerlo no era algo que se pudiera hacer en un solo momento. Entonces, es posible también que cocerán las tortas. La pregunta aquí es, ¿quién era quien cocía? ¿Quién estaba encargado de estas tortas, hermanos? Porque nos dice, pero no dice el momento, ni dice tampoco pues la tribu. ¿Todas las tribus? Imagínense. Pues eran los mismos sacerdotes que hacían esos panes. Los panes efectivamente no eran chiquitos, eran largos y eran consumidos por los sacerdotes, pero no por todos, sino por los que estaban ejerciendo en ese momento, ¿verdad? Porque los demás, pues imagínense, 20,000 panes pues, no alcanzarían, ¿verdad? Entonces son panes largos, generalmente sin levadura. Pues se supone que eran muy sabrosos esos panes. Ciertamente, hermanos. Entonces, sí vemos aquí algo, ¿no? Que definitivamente no eran todas las tribus, eso sí es un hecho, porque pues no, en ese culto sabemos que en particular era difícil que una tribu que no fuera levítica pudiera participar, era una realidad. Y sí, ciertamente la escritura, al menos en esto de Pentateuco, no nos brinda tanta claridad.
Tenemos un verso, hermanos, en primer libro de las Crónicas, que nos da un poquito de claridad. Sabemos que Crónicas al inicio hace primero justamente este recuento de las familias, hace un recuento de lo que se hacía durante el desierto, de cómo se construyeron los enseres del templo, y dice Crónicas capítulo 9, primer libro de Crónicas capítulo 9, pues nos deja ver un poco de luz acerca de esta labor, sobre todo de quienes estaban encargados, ¿no? El versículo 32, pues incluso también es un poco ambiguo, no lo dice directamente como quién es en particular, pero bueno, dice así el versículo 32, y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. Y si vemos un poco más adelante, hermanos, yo los invito a que leamos este capítulo porque de hecho nos va a brindar un preámbulo perfecto para todo lo que estamos estudiando en estas escuelas, pero sí trata de meter un poco más de detalle. En este caso habla de la tribu de Coat. Tenemos una participación también de mi hermano Andrés. Solamente mencionarles este capítulo y un poco antes de Crónicas, de primer libro de Crónicas, se los recomiendo, hermanos, para tener nos da un poquito de luz acerca de algunas cosas que ciertamente en la parte del Pentateuco a veces no es tan específico. Mi hermano Andrés, por favor. Sí, hay muchas especulaciones, pero más bien nos debemos de la Escritura acerca de los mismos. Tú mismo lo comentabas, era una mesa pequeña. Imagínate, decimos que pesan 4 kilos o 5 kilos, ¿dónde cabrían 12? Ahora, ¿para cuántos serían? Ahí lo dice el versículo 9, dice que era para Aarón y sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Pues quedaron 2, o quedaron 20, 10. Después especulación. Ahí claramente me dice Aarón y sus hijos, no dice, y no dice nadie más que ellos, que eran los que estaban allí practicando otro tipo de culto. Entonces, se ve que era una mesa pequeña y los panes de mesa no tan grandes para que cupieran los 12 en una mesa de 45 por 90. Si vemos allí, imagínense nada más el tamaño. Ahora, por otro lado, Flavio Josefo dice eso, pero Flavio Josefo, hay que ver la historia de Flavio Josefo después de tantos años, ¿verdad? Entonces, dice que a lo mejor eran sin levadura. ¿Dónde lo dice? Son especulaciones nada más, tanto de unos como de otros. Nos debemos de abocar, como tú comentas, lo que dice la Escritura nada más, y no andar abundando más. ¿Y tendrían los panes sabor? ¿Y a qué sabrían? Y es de más eso. No debemos de fijarnos, simplemente tenían su propósito, eran 12, se lo comían ¿quién? Aarón y sus hijos. Es todo, manito. Gracias, hermano. Mi hermano Jair, igual si nos puede apoyar a subir, mi hermano Abel tiene también una participación. Mientras, hermanos, en lo que sube mi hermano Jair, quisiera que fuéramos a números 4 y viéramos un poco más de detalle, ya no con respecto propiamente a los hechos de a quién hacía los panes, porque vemos justamente que Crónicas dice que estaban encargados, no nos dice explícitamente, pues estaban ellos preparándolos, ¿no? Capítulo 4 de Números, algo que sí tenemos en cuenta y es importante, un dato adicional, hermanos, que si era Coat quienes se encargaban de cargar los enseres, y entre ellos, por supuesto, se encontraba la mesa de los panes, dice el versículo número 6. Bueno, un poco antes para que veamos justamente cómo dice Coat, ¿no? Versículo 4, este será el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio, en el lugar santísimo. Vamos al versículo 7, y sobre la mesa de la proposición extenderán el paño cárdeno y pondrán sobre ella las escudillas y las cucharas y las copas y los tazones para libar, que son todo lo que mencionábamos también, que eran adicionales, y el pan continuo, o sea, se agarraba el pan cuando se iban a transportar, hermanos, se metía con todo y pan, entonces no era como que lo ponían en otro lado, era con todo y la mesa, y extenderán sobre ella el paño de carmesí colorado y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Entonces vemos que Coat tenía esta encomienda de agarrar los panes y la mesa en el momento en el que se movían. Mi hermano, a ver, por favor. Sí, hermano, sí debemos de tener cuidado en la interpretación, hermano, las opiniones que damos. No podemos decir que eran alargados, eran de 4 kilos, porque sí, la cantidad es tremenda, ¿no? Por el volumen. Usted hace un momento dedujo que por la cantidad de harina que se tomaba, por las medidas que dice el libro de Levítico, estamos entendiendo que eran panes chicos. ¿Por qué decimos flor de harina, hermano? En repostería se interpreta también flor de harina como el gluten en algunos casos, hermanos. Entonces, cuando se elabora la harina, hermanos,
el gluten sale y es una cantidad pequeña. Yo también podía pensarlo así, ¿no? Pero estamos entendiendo, hermanos, que este pan se colocaban dentro de esas 2 columnas que se habían hecho. En algunas figuras, en algunas fotografías, hermanos, de otros intérpretes de este pan, de esta mesa de los panes de la proposición, vemos, hermanos, que las columnas están en medio del pan y que encima de cada columna hay un incienso, porque aquí también lo menciona, hermanos. Entonces, dentro de todo esto tenemos que tener mucho cuidado cómo proyectamos la imagen y cómo vamos a interpretar esta parte, hermanos, porque sí es delicado. Lo demás que podamos pensar, hermanos, abundar, anexar, pues es abundar sobre el asunto, ¿no? Gracias. Sin duda. Justamente, hermanos, importante, y como dice mi hermano Andrés, el importante, y creo que es el mensaje final, debemos de quedarnos con lo que dice la Escritura. Hay comentarios, sin duda, hay incluso versiones, ¿no? Y eso es algo complicado y por eso también me gusta dar estas versiones, porque a veces pasa que tenemos una escritura, y digo, sigue siendo la escritura, pero está en otra versión. Entonces yo ya llego con mi Biblia de esa versión y yo ya me quedo con la idea de que son 4.4 kilos, porque es lo que dice la escritura, al menos en esa versión. Por eso justamente vale la pena andar en ¿por qué se dice que son estos 4.4 kilos? ¿Por qué la escritura o tal versión, la Dios habla hoy, directamente lo puso, ¿no? Porque es algo que, pues, teniendo esta interpretación, ya nos está dando algo que realmente no podemos dar. Como bien se dice, son medidas antiguas y la verdad es que son muchas las interpretaciones. Lo que decía mi hermano Abel, por ejemplo, sobre que el incienso se pone a los lados como columnas, también es un comentario judío, ¿no? Porque lo que veíamos aquí en el rito, vamos a regresar, de hecho es necesario que volvamos a capítulo 24, versículo 6, hermanos, para que continuemos con lo que era parte del rito, y vemos cómo explícitamente lo que nos dice nuestra escritura es que se ponía ese incienso, pero pues también existe una interpretación con respecto a dónde, ¿no? Lo que dice aquí es que se ponía encima de estas pilas. Dice así el versículo número 6, para continuar, hermanos. Ya tenemos lo que era los panes de la proposición y dice así: y has de ponerlas en 2 órdenes, 6 en cada orden. Eso es bastante claro, ¿no, hermanos? Que se ponen en 2 pilas, por así decirlo, dice órdenes, son 2 grupos, y dice que se van a poner 6 en cada orden, dando un total de 12 sobre la mesa. Dice, importante, que estaba limpia delante de Jehová. Versículo 7: y pondrás también sobre cada orden incienso limpio. De nuevo, hermanos, aquí dice, pondrás también sobre cada orden. Hay interpretaciones, porque ciertamente siendo 6 panes, hermanos, poner luego el incienso, hay quien dice, pues para eso eran los tazones, para que no quedaran directamente. Si se pone una copa, se puede caer. Hay interpretaciones, hermanos. Lo que dice la escritura es esto, el versículo 7: sobre cada orden incienso limpio, y será para el pan perfume, ofrenda encendida a Jehová. Versículo 8: cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová, de los hijos de Israel, por pacto sempiterno. Versículo 9: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por fuero perpetuo. Hermanos, aquí está completamente explicado el rito que tenían los panes de la proposición. Se nos dice también la frecuencia, ¿no? Dice el versículo 8, cada día de sábado, no era diario, a diferencia, por ejemplo, podemos pensar, ¿no?, el sacrificio continuo, ese sí era todos los días, pero el pan de la proposición no era diario, era cada semana. Y lo que decía mi hermana Margarita también dice que ella interpreta justamente que se quedaban ahí los panes. Ciertamente sí, o sea, se quedaban toda la semana y luego se reemplazaban los que estaban, que habían puesto la semana anterior, y se ponían unos frescos. Entonces sí se quedaban toda la semana ahí los panes, hermanos. Y el versículo 9 también súper importante, es notar que sí había un mandamiento explícito sobre quiénes eran los que estaban calificados, aquellos a los que Dios les estaba entregando este pan. Era únicamente Aarón y su descendencia. En este caso entendemos, en la época en la que se escribe, pues sí era Aarón y únicamente sus 2 hijos que estaban quedando, y bueno, posteriormente hablando ya de la descendencia propiamente, cuantos fueran de los sacerdotes, sabemos que sí llegan a ser mucho más, ¿no, hermanos? Pero es importante que lo tomamos en cuenta. ¿Qué otra cosa dice, hermanos, acerca de este alimento?
dice que no se podían comer afuera en el real, no se podían comer en otra parte, dice que se tienen que comer en este lugar santo, importante también a considerar porque era la representación justamente de que los panes eran algo que representaban la bendición de nuestro Dios y por ende también se debían de comer en ese lugar. Dice también acerca, hermanos, de los utensilios, veíamos en Éxodo, bueno, no lo vamos a ver, hermanos, es Éxodo 25, 29, ya lo habíamos leído, pues que tenían tazones, tenían cucharas y tenían otras cosas que se hicieron junto con la mesa. Pues insisto, la Escritura dice que son para libación y es lo que dice también nuestro pasaje en el rito, que lo tomemos en cuenta de esa manera, que es lo que nos está diciendo la Escritura, que se utilizaban para libación de estos, también con estos panes. Mi hermana Eva tenía un comentario. Sí, es una cantidad grande, es lo que le digo, que de hecho hay otros comentarios, hermanos, no quisiera meterme en eso, pero incluso la disposición se llega a discutir, ¿no? Hay quienes dicen que le llamaban de la presencia o rostro, que lo vamos a ver, porque tenían como unas clases de canaletas, ¿no? Como pues bueno, me figura un poquito un sope, ¿no? Pero la cuestión que sale hacia arriba, pues porque si vemos una torta o una situación muy redonda, estarán de acuerdo que si se ponen demasiados arriba, pues tiende a perder el equilibrio. Entonces, eso es la otra cosa que se discute, ¿no? Pues tienes que ponerle una suerte de base para que se puedan colocar. Pero insisto, hermanos, es algo que realmente la Escritura no nos dice. Sí, me queda la duda porque si eran panes muy grandes, si nada más los comía Aarón y sus 2 hijos, ¿por qué o quién más lo comía? Porque era demasiado. No, en este caso sí es, bueno, es que la casta sacerdotal eran ellos, solamente, o sea, hablando, por ejemplo, ahorita me decía mi hermano Andrés, ciertamente, hablando de este punto en particular de la historia, Aarón no tuvo muchos hijos, no eran 10, eran 4, y sí vemos el relato que dos ahí, tienen por esa ejemplo, situación. Si eran muchos panes, ¿por qué sobraban? Porque los tenían que quitar, entonces quiere decir que nada más tomaban uno o un pedazo, o eran muchos los que se lo comían. No entiendo ahí cómo. Bueno, lo que sí tenemos mucha claridad, hermana, es que no eran muchos, o sea, definitivamente sí, nadie más podía participar de estos panes, no podían, por ejemplo, decirle al levita, incluso que era un levita, ¿no? Pues bueno, cómete unos, la verdad es que no, o sea, si interpretamos y vemos la Escritura, sí es muy clara, que dice que es un fuero perpetuo que era de Aarón y su descendencia, como las partes que hemos visto del sacrificio, ¿no? Entonces, creo que es claro, hay claridad en la parte de que solamente eran de Aarón y su descendencia. Si sobraban, eso creo que sí es un poquito complicado decirlo, ¿no? Porque, bueno, la Escritura tampoco nos da luz al respecto. Ah, sí, o sea, los que se quitaban, esos sí ya sobraban, digamos que si lo vemos de esa manera, los que se quitaban, esos ya eran directamente para Aarón, esos ya eran específicos para su sustento, su alimento. Pero de esos 12, bueno, insisto, cabe la duda, ¿no? De si se los acababan, ¿no? En el caso particular de que nada más eran en ese entonces Eleazar e Itamar, eran bastantes, ¿no? Creo que sí es complicado dar una resolución, es posible, ¿no? Es posible que si no pudieran acabarlos, es posible que quizás también, ¿no? Pero es complicado realmente decirlo. Lo que sabemos con claridad es que sí, no era el hecho de que sobraran no era como una concesión para decir lo puedo compartir. Entonces, en todo caso, si sobraban, yo creo que no se podían compartir. Eso es ya quizás algo más personal, hermanos, porque Sira dice que es claramente para Aarón y su descendencia. Por último, hermanos, solamente para concluir este párrafo, bueno, dice lo que señala que el historiador judío Flavio Josefo dice que es pan sin levadura. De nuevo, es una especulación, sí, porque Flavio Josefo es quien lo dice. La Escritura nunca dice explícitamente que el pan de la proposición era ácimo. Lo único que nos puede dar luz aquí, hermanos, Levítico capítulo 2, es algo que nos da luz, hermanos. No estoy diciendo que sea el versículo para sustentarlo, pero sí es algo que nos da luz. Levítico capítulo 2, versículo 11. Justo, porque en general, de hecho, desde ese entonces era la levadura un símbolo, ¿no? De la impureza incluso, a un nivel, pues, físico, pero representante de lo espiritual, ¿no? Y dice justamente Levítico 2:11, ningún presente que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar
ofrenda a Jehová. Entonces, eso es algo que nos puede dar luz justamente y por lo que también Josefo afirma, ¿no? que se hacía sin levadura. Dice Antigüedades Judías en el libro 3, hermanos, y lo cito como es lo que dice Josefo. Dice, en esa mesa que se hallaba al norte del templo, no lejos de la parte más sagrada, había 12 hogazas de pan ácimo, 6 en cada pila, una sobre otra. Eso es explícitamente lo que dice Flavio Josefo, que era un pan ácimo, y con respecto a lo que leíamos en Levítico 2:11, es por eso justamente que pensamos, hermanos, que el pan era sin la levadura. De nuevo, hermanos, si me preguntan un versículo que diga el pan de la proposición era sin levadura, no existe, hermanos. Vamos a pasar al párrafo número 4. Es importante pasar a lo que es ya la enseñanza, los simbolismos que tiene todo esto. Mi hermana Adelina gusta leerlo. Mi hermano Fernando, si gusta usted el 5, nos puede apoyar. Ya no hay más párrafos, hermana, pero si tiene participación, también podemos dársela. Como entendemos que todos los muebles del tabernáculo tenían su simbolismo, en este caso los panes representaban a nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que Él era el pan que había descendido del cielo y que quien comiera de ese pan vivirá para siempre. Este pan es propuesto por el Omnipotente para que lo comamos y no tengamos hambre jamás. Juan 6, 33, 35, amén. Gracias, hermana Adelina. Entonces, hermanos, antes de pasar de lleno a lo que significa el pan de vida que nos propone aquí Juan 6, 33, 35, entendamos lo que el mismo pueblo judío, lo que también se puede presentar, ¿no? Ya antes de que viniera todo esto que habla el escritor de los Hebreos en nuestro Señor Jesucristo, el mismo pueblo de Israel entendía que este pan era esta provisión sin duda. Había provisión en el desierto, hermanos, a pesar de las circunstancias. Había alimento, a decir verdad. Definitivamente, o sea, no era una duda que Dios nunca nos dejó de sustentar. Dice, me da mucha curiosidad, ¿no? Lo que decía mi hermano Israel acerca de los panes, ¿no? Que al quitarlos se decía, ¿no? También que no estaban envejecidos, y es que Deuteronomio 8 sí lo dice así, ¿no? Que su ropa a lo largo del desierto, que todo su calzado no se envejece, y eso es algo que me parece sorprendente. Definitivamente el tabernáculo en sí, como un conjunto, daba al pueblo esa certeza, les daba la presencia de Dios, y también ellos mismos lo podían ver reflejado en toda su vida, no solamente en lo que tenía que ver con el rito, sino incluso dice con sus ropas, con su calzado, ellos podían ver la provisión del Todopoderoso, hermanos. Y los panes, pues qué mejor manera que veían un alimento directamente, que era el pan, que al final es algo que le da vida al hombre, ¿no? El pan y el alimento es lo que lo sostiene de manera física. Y llega, hermanos, este momento, Juan capítulo número 6, en el que tenemos una realidad, pues ya no solamente física, porque no es que se vaya a la realidad física, pero llega a la realidad también espiritual, algo que quería reflejarse. Dice Juan capítulo 6, si algún hermano o hermana gusta leer Juan 6, 33 al 35, se lo agradecería. Mi hermano, adelante. 35 al 36. 33, Juan 6, 33 al 35, por favor, hermano. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto hasta el 35. Sí, si gusta hasta ahí. Okay. Está ahí, hermano. Muchísimas gracias. Impresionante, hermanos. Yo creo que esto es de verdad. Quiero que nos quedemos con esta idea. Me gustaría que reflexionemos y sea nuestra ancla. Ya discutimos, hay ciertas cosas que aún están, que hay comentarios, que hay detalles, ¿no? Pero creo que al final es lo importante que vayamos un poco más allá. Sabemos que es a veces difícil calcular lo que existía en la antigüedad, cómo se hacían los ritos, pero lo importante, hermanos, es el simbolismo que estamos encontrando en este momento, que el pan representa lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, los mismos apóstoles, ¿no? Cuando les dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y los apóstoles ya en ese punto de su ministerio, hermanos, todavía con dudas, todavía pues quizás con ciertas incertidumbres, les dicen, no entienden quizás lo que les está diciendo, y les dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús es tajante en el versículo 35,
dice esto: y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, esto es algo que es medular en nuestra escuela sabática, que quisiera que nos quedáramos. La representación de este pan lo dice Cristo, no solamente aquí, si vemos un poco más adelante, vemos cómo también les dice en el 53, un poco más en el 51, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, es algo sorprendente, y me parece de verdad lo que debemos de reflexionar en esta mañana, más allá de lo que hemos estudiado, que siempre va a ser de edificación, que nos quedemos con el simbolismo del pan como aquel alimento espiritual, y también como Cristo, que es justamente el alimento que Él nos da, lo que nos da vida, en un sentido espiritual ciertamente, y que no perdamos de vista, de acuerdo al objetivo, que aunque tenemos el alimento espiritual, eso nunca significa que Dios nos deja de sustentar de una manera física. Dios es tan sorprendente que puede hacer las dos, hermanos, y realmente siempre nos da en abundancia. Vamos a pasar con el último comentario. Mi hermano Israel tenía también comentarios para avanzar ya a la conclusión de esta escuela sabática, hermanos. Hermanos, todo en la Biblia tiene un significado, todo, inclusive los nombres de los profetas, de todas las gentes que vemos, los nombres que vemos en la Biblia tienen un porqué, su significado. Lo mismo esto del pan, ¿verdad? Fíjense, ese pan que Jesús decía que Él era el pan de vida, ¿verdad? Que descendió del cielo, se está refiriendo al maná en el pasado, ¿verdad? Y ahora Él se está refiriendo a su palabra, que es pan de vida, ¿verdad? Pan de vida. Qué casualidad que Él nació en un lugar que se llama Beit Lehem, que es la casa del pan, ¿verdad? Y qué casualidad que todo eso nos lleva a pensar en un simbolismo profundo que solamente, pues ahora sí que la gente que se pone a leer llega a descubrir la profundidad que tiene esto desde el punto de vista místico. Sí, el misticismo que guarda la Escritura va de la mano con el Antiguo y con lo que mal se llama Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque es la continuidad del otro. Comentaba hace algunos sábados que le dieron a un joven judío que estudiaba en una yeshiva, en una escuela para prepararse como rabino, le dieron a leer el libro de Mateo, pero en hebreo, y él lo leyó, pero no le dijeron qué estaba leyendo, le dijeron que lo leyera, y cuando terminó de leerlo le dijo: ¿Qué opinas de esto que acabas de leer? Esto es judaísmo puro. Lo que acabo de leer es judaísmo puro. Dice, bueno, pues lo que acabas de leer es lo que leen los cristianos, ¿verdad? Y él se quedó sorprendido, dice, porque hay tanto simbolismo en el famoso Nuevo Testamento, entre comillas, que lo que yo aprendí de niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho simbolismo guardado en la Sagrada Escritura que se repite. Cuando Jesús le dijo: ¿no sabéis ustedes o no se acuerdan ustedes de cómo David le dio de comer pan de lo que no era lícito, ¿verdad? Poniéndoles ejemplo a sus discípulos y a la gente de aquel tiempo, de cómo en algún momento dado tiene que ser prioritaria la vida, ¿verdad? En lugar de otras cosas. O sea, en teología cristiana hay un estudio que habla sobre eso, dar prioridad a lo que tiene mayor peso en la ley, ¿verdad? Eso es lo que estaba enseñando Jesús, a ser justo en cuanto a las decisiones que cada uno tiene, nada más. Gracias, hermano Israel, también por el comentario. Entonces, hermanos, nos queda claro esta parte del simbolismo del pan de vida, que dice justamente Juan 6, pero que está repetido, como dice mi hermano, naturalmente, ¿no? Porque Cristo no cambia, viene a repetir la ley porque pues les enseña lo que ya sabían, les enseña lo que ya habían visto. Dice el pan que desciende del cielo, sí, ciertamente, porque era algo que ya habían estudiado, pero tenían que aprender a verlo con esa óptica, sobre todo que pudieran entregar su corazón. Y por eso, hermanos, se los digo que estamos viendo y estudiando todas estas escuelas para reflejar la realidad espiritual que estaban tratando de dejar
ver todas las cosas que estaban en el tabernáculo. En este caso hablamos de Cristo mismo, del pan de vida, que nos da también esta vida espiritualmente plena. Y hermanos, quisiera concluir nada más con este párrafo con respecto a algo que es importantísimo. El término proposición, que en hebreo es la letra en la concordancia de Strong H6440, es panim. Muchas creen que proposición no es necesariamente la mejor traducción, aunque es propuesta, ¿no? Pero también otros se puede traducir como rostro. De hecho, la traducción literal es pan de rostro, o también pues como presencia, hermanos. Y creo que es algo en lo que podemos meditar en definitivamente. Quisiera que viéramos solamente este versículo en segundo libro de los Reyes, que se usa exactamente la misma palabra de panim, que es proposición, o como se traduce en proposición, en segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 23. Se usa exactamente la misma palabra, hermanos. Segundo de Reyes 13, 23. Dice así: mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y compadecióse de ellos, y mirólos por amor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni desecharlos de delante de sí hasta ahora. La palabra o la parte delante de sí es justamente lo que se traduce, o la palabra panim, hermanos. Entonces, ¿qué quisiera que viéramos? Que incluso justamente a través de Cristo y a través de ese pan de vida es que obtenemos la presencia de nuestro Dios en plena armonía, hermanos. Es algo que tomemos en cuenta, que el pan de la proposición, el pan de la presencia, se llamaba así justamente porque lo veíamos delante de mí. Dios mandaba a los sacerdotes que se pusiera este pan en su presencia. El pueblo tenía su presencia a través del tabernáculo, y hermanos, hoy vivimos una realidad muchísimo más sorprendente, y es importante que no lo demos por hecho jamás. Quisiera que antes de pasar al párrafo 5, que es relativamente breve, me apoyaran mis hermanos de la cabina con la última diapositiva. A lo largo de el pueblo judío, pues esto creo que lo estudiamos también hace unas semanas en una predicación, y bueno, hemos visto que el pueblo judío llegó a perder el templo y varios de los ritos, por supuesto. Esta es una de las imágenes en el Arco del Triunfo de Tito, en Roma. Y bueno, se alcanza también a ver esta mesa, hermanos, en la parte de la derecha, y es algo que pasaba, ¿no? Que le pasó al pueblo de Israel, y que perdió de alguna manera literal la presencia de Dios, y que al final representaba también esa forma espiritual, y que es una invitación a que entendamos que también en nuestros días, a pesar de que no hay una mesa física, a pesar de que no podemos verlo literalmente, entendamos que es una realidad igual de importante, y que podemos perder la presencia de nuestro Dios si no ponemos también lo que mandaba en ese momento el rito, que fuera algo que se practicara de manera continua, y que podamos ante todo meter nuestro corazón. Vamos ahora sí, hermanos, a pasar al párrafo número 5. Mi hermano Fernando, usted gustaba también ayudarnos, y mi hermano Yair puede ir a la parte de arriba para que terminemos con el párrafo número 5. Otro de los simbolismos de este pan es la representación del mantenimiento del ministerio, razón por la cual solo los sacerdotes tenían el derecho de comerlo, pues estos panes son una representación de los diezmos, ofrendas y primicias que Dios concedió a la tribu de Leví. Números 18, 21 al 24. Ahora quienes trabajan en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, predicando la doctrina de Dios y su evangelio, Jesús mismo les concede este pan. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Primera de Corintios 9, 13 y 14. Gracias, hermano Fernando. Entonces vemos aquí esta conclusión también del simbolismo, la representación del mantenimiento. Es importante considerar, hermanos, algo que conocemos en la antigüedad: este pan, que aparte de su mantenimiento no era todo su mantenimiento, no solamente comían pan de manera literal, sino que bueno, era parte también de este mantenimiento. Pablo hace un símil en esta epístola de Corintios capítulo 9, y bueno, lo que digo es un símil porque no lo podemos decir literalmente, no nos está diciendo que es una traducción o una situación que se va de un lado a otro
de manera, vamos a llamarla literal, simplemente está tratando de comparar el hecho de que los sacerdotes en ese tiempo tenían su mantenimiento en este pan, y dice, ahora existen todos aquellos que están predicando la palabra, y pues los invita justamente a la reflexión, que ellos sean diligentes, por supuesto, porque son dos ejes, hermanos. El primer eje es invitar a los que se dedican a esta labor a que no lo tomen como una situación a la ligera, que lo vieran como los mismos sacerdotes lo veían, como una labor que requería su esfuerzo, que requería diligencia, que requería detalle. Y por el otro lado, a los corintios, que eran la congregación, que algunos eran eran ministros, eran gente que servía, y otros por supuesto eran quienes recibían esta palabra, a que reflexionaran a que el mantenimiento también debía de venir de esa misma congregación, porque ellos estaban trabajando en esa misma labor. Entonces es la invitación y es el párrafo final, hermanos. Vamos a pasar a las preguntas, ya tenemos poco tiempo, así que pasemos con la primera pregunta de esta escuela sabática. ¿Con qué propósito mandó el Señor construir la mesa de los panes de la proposición? Aquí, hermanos, me gustaría que corrigiéramos, es Éxodo 25:30. Creo que se puso 23, ¿verdad? Entonces vamos a poner 25 nada más, ahí vamos a corregir. Y Éxodo 25:30, el propósito de la mesa, pues es lo que dice ahí, ¿no? Que era poner los panes de la presencia. Y dice la pregunta número 2. ¿De qué estaban hechos los panes de la proposición? De flor de harina, exactamente. Lo estábamos estudiando en Levítico, aquí donde se nos propone es 24:5 y dice que se hacen de flor de harina. Pregunta 3, ¿qué representa el incienso que se ponía sobre el pan? Esto, hermanos, no lo vimos directamente, aunque creo que se ha estudiado con anterioridad. Vamos a darle lectura únicamente para que no se quede como una pregunta vacía. Estoy plenamente seguro de que en las escuelas, ya sea de los sellos, que vimos bastantes capítulos de Apocalipsis, lo tenemos fresco, pero dice Apocalipsis 8, versículo número 3, con respecto al incienso, hermanos. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, dice con esta representación que son las oraciones de los santos. Pregunta 4. ¿Quiénes podían comer el pan de la proposición? Únicamente Aarón y sus hijos. Únicamente Aarón y sus hijos. Pregunta 5. ¿Habló Jesús del pan refiriéndose a él mismo? Sí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en relación a los obreros que predican el evangelio? Que vivieran de esa misma labor. 7. ¿Habló Cristo acerca del salario de los obreros? Sí. Y pregunta 8. ¿Qué más dijo el apóstol Pablo respecto al salario de los obreros? En este caso, hermanos, con la ampliación que se dan de estos dos versículos, pues era necesario, insisto, primeramente retar a los predicadores a que pudieran hacerlo de la mejor manera, con diligencia, que se les respetara del lado de la congregación y que al final pues tuvieran este sustento material. Era un símil del sustento material que podían tener a través de su labor. Son las preguntas, hermanos, fue la escuela sabática. Me gustaría que concluyéramos con estas dos ideas. Primeramente, que es a través de Cristo que recibimos una vida espiritual plena, una vida a todo color, que es a través de Él el pan de vida que obtenemos y que es un simbolismo de estos panes de la proposición. Y también, hermanos, algo importante y que quizás no lo reflexionamos a lo largo de la escuela sabática, pero quisiera dejárselos en su mente, es que en la antigüedad estos panes pertenecían únicamente al sacerdocio, y de acuerdo al simbolismo hoy en día no existe esta limitación, tenemos pleno acceso a lo que significa este pan de vida. Yo les pregunto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos? Creo que naturalmente no desperdiciar ni un momento de nuestra vida y ofrecer justamente estos sacrificios, acercarnos a nuestro Dios y, como decía el rito, también de una manera continua. Hermanos, es la escuela sabática que tenemos en esta mañana. Los invito a que podamos cambiar de posición.